veamos cómo se distribuye el incremento. O sea, la forma para ver cómo se está recentralizando es no ver el porcentaje de la torta total, sino cómo se distribuye ese fondo adicional. Es decir, el fondo adicional entre el 2010 y 2011 es de 6.603 millones. Es decir, es la plata fresca que está entrando. De esa plata, el 57% se lo lleva el gobierno nacional, es decir, 3.779. El 32% los gobiernos locales, 2.131 millones. Y tan solo el 11% los gobiernos regionales, 694. Es decir, estamos entre un presupuesto donde entre el 2010 y el 2011 que nadie pierde, o ningún nivel de gobierno pierde. Sin embargo, algunos se quedan con la mayor parte de la torta. Quien parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Ya sabemos quién se queda con esa mejor parte. Y en un contexto en el cual hay más funciones y competencias transferidas. Es más, hay, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales han tenido nuevas competencias que antes no la tenían el gobierno nacional, es decir, que se han creado y no han tenido ningún tipo de recurso adicional por esas competencias. Toda la deuda social, es decir, todos los juicios por temas de pensiones, etcétera, simplemente han sido transferidos a gobiernos regionales y locales sin los recursos para ello. Entonces es simplemente patear el problema social y no solucionarlo, ¿no? Y eso es lo que está pasando hacia adelante. Yo quisiera ir a la siguiente. Sí, solamente para ver, miren cómo se ha reconcentrado el gasto de capital. El gasto de capital, las obras, es decir, lo que me da votos, ¿no? Especialmente apetecible en contextos electorales. Veamos entre el 2009 y el 2011, es la tercera columna de la derecha. Vemos, por ejemplo, que el gobierno nacional entre el 2009 y 2011 ha aumentado su presupuesto en inversión en casi 90%. Es decir, en 2 años prácticamente la ha doblado. El gobierno regional, los gobiernos regionales solo 5% tienen un incremento y los gobiernos locales tienen una disminución de 18%, ¿no? Es decir, hay un proceso de reconcentración del gasto y de la decisión del gasto. Y también la siguiente, se ven ahí también la forma en la cual se ha redistribuido. Hay 4.300 millones de soles más, de ellos 2.674 se lo lleva el gobierno nacional con 62%, 34% gobierno local y gobierno regional con apenas 4%. Yo pasaría a las dos siguientes y hablaría de un tema que se llama la brecha, y me dan 2 minutitos más si pudieran, la brecha gasto corriente inversión. ¿Qué está pasando? Como el presupuesto no tiene una lógica de desarrollo ni de gestión del desarrollo, hay un problema. Bueno, aparentemente no era un problema, lo está haciendo. Lo que tienen ahí es los montos entre los años 2004 y 2008 entre gasto corriente y gasto capital. El azul es gasto corriente y el rojo es gasto de capital. Miren cómo ha variado la proporción. En el 2004 el gasto capital era muy pequeño con respecto al gasto corriente. En el 2009, eso es gasto ejecutado, por si acaso, la diferencia proporcional se ha reducido, es decir, el gasto corriente ha crecido, pero ha crecido muchísimo más rápido el gasto capital, el gasto de capital. Entre el 2004 y el 2009, el gasto de inversiones de capital ha crecido 402%, mientras que el gasto gasto corriente apenas 79%. Eso en principio podría ser bueno, porque lo que estamos haciendo es dedicar más parte de nuestro gasto a inversión y supuestamente mejorar la economía y la vida de la gente. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, lo que está pasando es que como este gasto de capital está siendo muy grande, todo aumento de gasto de capital me significa aumento de gasto corriente también. Es decir, si yo hago una posta, un hospital, un colegio, necesito
para usarlo realmente y ampliar la cobertura y mejorar la calidad, necesito docentes, necesito enfermeras, necesito material educativo, necesito medicinas, necesito una serie de cosas. Si hago carreteras, si hago redes de agua y desagüe, necesito mantenimiento. Entonces, lo que antes era bueno, es decir, gastar buena parte de mis ingresos en inversión y no tanto de costo corriente, se ha exacerbado tanto que lo que está pasando es que la inversión está creciendo mucho y esa capacidad instalada no tiene suficiente gasto corriente para ser mantenido. Ya había un problema entre inversión y gasto corriente, colegios que no se mantenían. ¿Cómo se va a mantener los siguientes colegios que están construyendo? ¿No? Y bueno, siempre hago yo a veces trabajo mucho con los gobiernos regionales y a mí me sorprendió el Hospital Goyeneche en Arequipa, ¿no? Que es un hospital, algunos me lo han escuchado ya, pero me marcó mucho. Es un hospital que tiene como 5 pisos, camas inteligentes de última generación, considerado uno de los hospitales más modernos del Perú y de Sudamérica, y resulta que solo se usa la mitad porque no hay suficientes enfermeras, suficientes médicos, no hay suficiente gente preparada para manejar esas camas inteligentes y manejar esos aparatos, ¿no? Que requieren una serie de capacitación. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos exacerbando la inversión, claro, si se maneja las cosas, no desde la gestión del desarrollo, sino desde ratios macroeconómicos, ¿no? Donde yo privilegio el ratio inversión gasto corriente, así en forma agregada, entonces no me doy cuenta de qué está pasando, ¿no? Y claro, y eso me ayuda a bajar mi riesgo país, y entonces todo viento en popa. Lo que tienen ahí, entonces, para ver este efecto, no es bueno ver gasto corriente e inversión, porque el gasto corriente sirve para el mantenimiento de la nueva inversión, pero de la inversión acumulada, ¿no? Y como no podemos hacer lo que se llama un stock de inversión, lo que he hecho es ver el aumento de gasto corriente con respecto a la inversión, ¿no? La plata que yo gasto en un año es nueva inversión, ¿no? Es inversión que no existe. Y por lo tanto, el aumento de gasto corriente, asumo que el gasto corriente el año pasado ya me servía, no es cierto, pero ya me servía para el mantenimiento de la inversión, y veo cómo ese aumento de gasto corriente me está sirviendo para esa nueva inversión ejecutada. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la relación aumento de gasto corriente, nueva inversión, está disminuyendo. En el 2004, por cada 100 nuevos soles de inversión, 100 nuevos soles de inversión o de nueva inversión, existía un incremento de 42 soles. Es decir, tenía 42 soles para mantener la nueva inversión. En el 2009 solo tengo 20. Y si pasamos a la siguiente, vemos que en el 2011, en este presupuesto solo tenemos 13. Es decir, tenemos más inversión y menos plata para activar esa inversión. El Estado está menos preparado para manejar esa inversión, ¿no? Y claro, esto alguien podría decir, pero bueno, lo que está haciendo es usar más eficientemente los recursos. Sí, pues, pero si yo no hubiera visto eso en Goyeneche, podría creérmelo, pero lo he visto, ¿no? Y muchos de nosotros vemos en los servicios de salud que la calidad no está aumentando, ¿no? Ese es un poco el tema. Ya me están diciendo, entonces, el impacto de la brecha, la siguiente, por favor. Hay un uso ineficiente de la infraestructura, una subutilización de hospitales y colegios en perspectiva, no, eso no se ve todo el tiempo, pero sí, problemas de mantenimiento de redes, agua y desagüe, y ¿qué es lo más importante? Se está teniendo capacidad instalada ociosa ahí que no se está trasladando realmente a la mejora de los servicios públicos y al aumento de la calidad de vida de la población. Si alguien hace una corrida entre plata incremental y resultados, no lo va a encontrar, porque estoy incrementando mucha plata para inversión y eso, por falta de gasto corriente, no se está trasladando absolutamente para la provisión del servicio. Entonces, lo que vamos a encontrar es ineficiencia. Pero la ineficiencia no es porque estos malditos empleados públicos, no, porque hay una forma estructural en definir el presupuesto y una asignación, inversión, gasto corriente, que no responde a una lógica de gestión de desarrollo, sino a una gestión financiera, una gestión de finanzas macroeconómicas.